cómo es trabajar con YouTube. Bueno, vivir de YouTube suena como algo increíble, requiere muchísimo trabajo. ¿Y cómo nace al final la música en ti? Bueno, siempre fui muy estrellita, ¿viste? Siempre quería estar en todos los actos. En YouTube. ¿Y cómo aprendes? Así. A machetazo limpio. YouTube es un mundo muy competitivo. Entonces los creadores de contenido más grandes no te ayudan. Porque hay como esta idea de que para crecer uno tiene que no ayudar a los demás y mandarse para adelante. ¿Tu progreso en YouTube cómo fue? El primer año ya tenía 10.000 y en 2 meses tenía 50.000 seguidores a tener 130.000. Wow. Y yo quiero hablar, pues bueno, de la desigualdad quizás que existe en estar en un país como Argentina. Para gente que no tiene un apoyo de alguien como yo, la están pasando muy, muy mal. Ahora mismo, ¿cómo estás? ¿Cómo es un mes tuyo? Independientemente de cómo vaya el canal, yo tengo que ganar mis $600. Y hay muchos creadores ahora mismo que utilizan TikTok. Mi camino por TikTok fue tan problemático como el de YouTube. Y yo empecé a reaccionar a OT el año pasado, al OT de acá, y me lo cerraron. ¿De cuánto? ¿De cuánto te ha ganado la plata? De la billulla. Los youtubers. La plata, la Yo plata. el año pasado, con el video de Shakira, que tenía 3 millones, me pude pagar todo el viaje a España, solo con el video de Shakira. Las IAs Uf, es un tema yo del tengo- podcast. A mí me pone feliz lo de las... Es un tema de debate, también Sí, he hecho jo, videos. jotela. Sí. Bueno, estamos ya aquí con Vicky. ¿Y qué tal estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Un poco engripada, pero acá estamos, Bueno, ahora aquí estamos. Vamos a hablar de cosas que nos gustan, así que totalmente. con energía. La primera pregunta que te queremos lanzar es a ver cómo es trabajar con YouTube. O sea, como que sea tu principal o parte de tu trabajo. Me gusta, lo disfruto Sí. mucho. A día de hoy, estoy hace 4 años ya. O sea, en octubre va a ser 4 años que trabajo en YouTube. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas que hay que ir aprendiendo con el tiempo. Sobre todo si uno quiere vivir de esto, para mí es fundamental como aprender ciertas cosas y tener en cuenta algunos parámetros, porque está como esta idea de, bueno, vivir de YouTube suena como algo increíble, como un sueño así como como que va a ser todo espectacular. Y en realidad requiere muchísimo trabajo atrás. Si uno trabaja solo, requiere hacer todo lo que hace una persona que graba, edita, etcétera, etcétera. Pero es muy gratificante al final del día, sobre todo cuando uno va creciendo y demás. Claro, al final es como un trabajo, o sea, no es como un trabajo, es un trabajo. Es un trabajo, Que muchas sí. veces la prensa o los medios nos lo venden como el youtuber, este influencer, pero ponte tú a editar no sé cuántas horas de vídeo, ponte tú a grabar no sé cuántas horas, que Tal cual. también tendrás días que estás mejor y días que estás peor. Exacto. Y eso Hoy tampoco... Hoy, por ejemplo. Claro, hoy fue pobre. No, pero aparte de lo que pasa con la prensa es que agarran a youtubers que ya están muy establecidos. Entonces, claro, esos youtubers sí ya tienen un editor, una persona que, no sé, les acomoda el setup, o sea, todo. Pero los que recién empezamos, o los que empezamos hace pocos años, uno es el hombre orquesta, hace todo. O sea, porque realmente hasta que te estableces en YouTube lo suficiente como para cobrar y poder generar empleo para otras personas, lleva Mucho tiempo. un tiempo largo. Sí, sí, sí. Y has dicho, por ejemplo, que hay que tener en cuenta unos parámetros. Sí. ¿Qué parámetros? Para poder vivir de YouTube es importante tener en Dirías. cuenta el tema, bueno, de la monetización. Cuando uno recién empieza tiene que estar... Me voy un poco para atrás. Tenía una escuela de música. Con mi novia habíamos abierto una escuela de música, yo daba clases de canto, tenía otros profesores que daban clases de instrumento y demás. Y con la pandemia, como le pasó a mucha gente, la tuve que cerrar. Y no la pudimos volver a abrir. Entonces empecé a dar clases online. Nunca había dado clases online. Fue durísimo las clases online, fue terrible porque dar clases de canto online requiere un montón de cosas que uno en vivo y en directo es mucho más fácil. Las vocalizaciones y demás. Bueno, y cuando estaba llegando el final de 2020, dije, ¿por qué no empiezo a hacer videos explicando cosas de canto? Ya que la gente estaba sin hacer nada y todo el mundo estaba tomando clases de cosas, de guitarra, de canto y demás. Entonces empecé a hacer videos explicando cosas. Pero eran videos, bueno, si los ven, todavía están subidos al canal. Técnicamente, igual de Sí, canto. eran demasiado técnicos, muy, muy aburridos. Sí. Y un día dije, bueno, voy a hacer una comparación entre una banda de los 90 y una banda de K-pop que en ese momento estaba como muy a full, y ahí arranqué con las reacciones. Y pasaron unos meses, mi novio me dijo, bueno, si te querés dedicar a esto, yo te apoyo económicamente durante estos meses. Y yo le dije, bueno, dame un año, y si en un año puedo vivir de esto tranquilamente sin depender de tu apoyo económico, entonces lo dejo como un trabajo que voy a hacer para el futuro. Y así fue. O sea, estuve todo el año trabajando, empecé con, creo que tenía 64 seguidores, y empecé ahí a darle, y al final del año creo que tenía 10.000, tampoco es que tenía mucho más,
Y, perdona, te corto, en esos momentos, ¿qué te lleva a seguir a decir, es que tengo 64 personas, yo sé de verdad que esto va a funcionar? O sea, ¿cómo sientes eso? Yo creo que es confianza ciega, absoluta. Yo soy una Buah. persona igualmente que si se pone algo en la cabeza, como que lo lleva hasta las últimas consecuencias. Y te da todo, aparte está también como esta, si hay alguien que te apoya, por ejemplo, en este caso mi novio, tenés como esa presión de decir, si esta persona está poniendo todo de sí, incluso su dinero, Claro. tengo una responsabilidad. Entonces, algo que yo no era antes, que era constante, empecé a hacerlo con internet. Y empecé a subir creo que subía al principio un video por semana. Y después me di cuenta que no funciona así YouTube y que hay que subir mucho más. Y después terminé subiendo un video por día, a veces 2 videos por día. Pero desde que empecé hasta ahora no he dejado una semana de subir videos. Hay mucho de constancia Ujú. y muchas veces vas a tener momentos de bajón y vas a decir, esto no sirve para nada y me quiero matar porque le estoy poniendo mucho trabajo y no veo que crecimiento. Pero para mí es como seguir es el martillo que pica la piedra hasta que encontrás algo. Sí, que igual dentro... En el último podcast que grabamos él y yo decíamos que es como la gota que cae sobre la roca y al final, Exactamente. pa, 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 Sí. pa. Es, Cae. es un trabajo a pura constancia, Sí. mucho trabajo, pero al mismo tiempo mucha fe en que lo que haces está bueno y que le va a servir a alguien. Yo al principio estaba como muy en esto de la masividad, como decía, bueno, no importa, o sea, si mi video no lo ve mucha gente, no es tan importante. Y una cosa que fui descubriendo con los años es que, y por mensajes que me han llegado de personas que han visto los videos o gente que, nada, esto de, si podés inspirar por lo menos a una persona, ya está bien el trabajo. Y si podés vivir de eso, pues Increíble. mejor aún. Sí, sí, sí. Qué bueno. Hacemos para que la gente un poco sepa de ti, Sí. ¿os parece si hacemos una recapitulación? O sea, porque tú vienes de haber estudiado canto. Sí. Estudié también comunicación Cuéntanos un social. poquito todo eso. Sí, Y en so- ¿Y Argentina, cómo ¿no? nace al final la música en ti? Bueno, desde muy, muy chica canto, o sea, casi desde el jardín de infantes, siempre fui muy estrellita, ¿viste? Siempre quería estar en todos los actos escolares, ahí cantando y demás. La prota. Sí, sí, siempre, siempre. Era muy pesada, ahora que recuerdo cuando era chica. Y quería estar en todos los actos y cantar y qué sé yo, pero siempre viví en una familia de bajos recursos económicos y tomar clase de canto siempre fue un privilegio, no es algo de ahora. Entonces, en el 2000 más o menos, mi abuela, que es de Uruguay, se viene a vivir con nosotros y ella me dice que me va a empezar a pagar las clases de canto. Entonces es ella como mi primera mecenas y me empieza a pagar las clases de canto y empiezo a tomar clases. Creo que empecé a los 15 a tomar clases de canto y a los 22, sí, a los 22 entré en el conservatorio para hacer el profesorado. Hice el profesorado de canto, pero aparte yo ya había empezado a estudiar una carrera, que no la terminé la carrera, pero que sí hice mucho, que fue comunicación social, porque también quería ser periodista. Entonces, la mezcla entre la comunicación social, que yo pensé, viste que vos vas haciendo cosas en la vida, y decís, ¿para qué me va a servir esto? Cuando lo dejas, decís, bueno, ya está, me olvido. Pero llega un punto que es muy loco, en donde se empiezan a unir todas las cosas. Entonces, toda la comunicación social que había hecho, más lo que sabía de canto, me permitió poder hacer el canal, después poder hacer los vivos y poder hacer entrevistas. O sea, al final todo termina sirviendo para algo. Qué fuerte, es el círculo que se cierra. Es una locura. Es el círculo. Yo me fui dando, varias veces en la vida me pasó eso, que estudio algo o hago un trabajo, no sé, porque trabajé aparte de cualquier cosa antes de trabajar de esto, o sea, camarera, atención al cliente de compañía telefónica, Mira. o sea, de todo, de todo. Pero al final como que llegas a un punto en el que empiezas a hacer lo que te gusta y también puede converger en convertirse en tu trabajo y te das cuenta que todo lo que hiciste chiquito termina ayudándote de alguna manera a hacer esto que estás haciendo ahora. Es una locura, pero es real. Cierto, totalmente. Es que es así. Fíjate, la comunicación, o sea, el periodismo está claro. Es totalmente. Y de hecho no terminé la carrera porque me desencanté un poco, porque yo quería hacer periodismo, no deportivo, sino periodismo más del noticiero, de periodismo escrito quizás. Y me empecé a desencantar un poco de cómo el periodismo estaba muy vendido a intereses Claro. de diferentes empresas. Y ahí fue cuando dije, esto no es tan para mí. Entonces lo dejé. Y yo ya había empezado a estudiar música. Entonces, nada, le dije a mi mamá que prefería meterme más en la música y dejar toda la parte más periodística, aunque me sigue encantando. Y lo uso a día de hoy y todo lo que aprendí lo sigo usando. Pero sí que
tenía como muy idealizado el periodismo cuando salí del secundario y me fui dando cuenta en la facultad mismo que al final no es tan libre como parece en la expresión periodística. Es más libre YouTube. Es más libre YouTube. Al final del día, O Twitch o... yo hice un tuit hace poco que estuve en Eurovisión y lo que decía era que los creadores de contenido tienen mucha más libertad de decir lo que piensan, siempre desde el respeto, porque para mí es importante como eso, si uno tiene la responsabilidad de comunicar, tiene que ser respetuoso, pero tiene mucha más libertad que un periodista, que está muy atado a lo que el medio le permita o no decir. Y eso a mí me gusta mucho. Como mira un Ibai o un Coscu en Argentina o... Exacto. Hacen lo que más o menos... Bueno, a día de hoy yo creo que esos están también un poquito atados a las empresas que los lideran. Vale. También unos Que cuando te patrocinios. patrocinan, claro. Exacto. Creo que cuando uno es más chico tiene como esa libertad de poder decir eso lo que quiere porque no te patrocina nadie, básicamente. Te patrocinas vos mismo. Ya, Sí, ya. sí. Y siguiendo, o sea, vale, sigues tal, luego diste conciertos o trabajaste de En realidad música. siempre di muchas clases. Ajá. O sea, desde los 22 yo ya daba clases estando en el conservatorio, Ujú. porque ya venía estudiando desde muchos años antes atrás, lírico, canto, ópera y demás, y Ujú. canto popular. Y di clases como por 10 años en diferentes instituciones particulares, en mi casa. Abrí la escuela fue una experiencia súper linda. Fue corta, pero fue linda. ¿Justo antes de la pandemia? O... Es que la abrí en mayo de 2019 y la tuve que cerrar en mayo de 2020. Un año. Sí, fue un trabajo, fue súper lindo, pero lamentablemente... ¿Era solo de canto o de música? No, yo daba canto y contraté profesores de guitarra, de todo, de bajo. No teníamos espacio para batería, pero sí que de todo lo que eran cuerdas, también de teclado, de piano, lo que podíamos meter en un espacio que era bastante chiquito. Pero sí, di clases durante muchos años y de hecho di clases haciendo videos también. Hasta creo que septiembre del 2021 estuve dando clases y ahí fue cuando dije, bueno, me voy a dedicar a esto porque la realidad es que si vos te querés dedicar a YouTube, termina siendo un trabajo a tiempo completo. Y yo ya estaba un poco quemada de las clases online porque el esfuerzo mental que te lleva a estar sentado 8 horas entrando y saliendo de una clase, bueno, ustedes son músicos, lo saben perfectamente. Sobre todo cuando la clase es 1 a 1 y es de canto y es súper, o sea, uno tiene que ser muy responsable con la voz de la otra persona porque se la podés lastimar, le podés hacer mal. Entonces requería mucha energía mental y era o los videos o las clases. No se podía hacer las dos cosas al mismo tiempo porque terminaba destruida. Qué bueno. Sí. Y entonces entramos en YouTube. Vamos a entrar en YouTube. Sí. Entramos en YouTube. ¿Y cómo aprendes, por ejemplo? ¿Así? A machetazo limpio. ¿Te formaste en algún curso o algo Sí, así? antes de arrancar YouTube hice un curso porque claro, en la pandemia empezamos a hacer cursos de todo. Todos. Sí. Y dije, voy a hacer un curso de Creana, ¿ustedes saben? De otras cosas, sí. Voy a hacer un curso de Creana. Vieron que había una plataforma que tenía como muchísimos Sí. cursos. Bueno, Creana se llamaba. Dije, voy a hacer un curso de Premiere Pro para poder editar, porque no sabía editar. Entonces hice un curso de Premiere y arranqué a hacer videos. Igualmente fui aprendiendo con el tiempo a editar también, porque el curso muy lindo, pero hasta que no estás en la práctica no sabes bien cómo funciona. Y me acuerdo que antes, es que claro, fue cambiando mucho el proceso de edición. Antes cortaba muchísimo, o sea, hablaba y cortaba, cortaba también la canción. Y hoy en día grabo video de una sola toma. Y corto capaz si tosí, o si no sé, tuve que ir al baño, o lo que sea, pero si no, es una sola toma del video. Ahorras tiempo, una barbaridad. Por eso es que puedo grabar mucho video, pero claro, eso lo vas aprendiendo a lo largo del tiempo. Antes todo querés que salga perfectísimo. A mí ahora me gusta que si hay algún error, o me equivoco, o digo algo que no es, que quede en el video igual. O sea, que quede Luego igual. toda la gente en los comentarios, Sí, dijiste tal. pero lo chistoso es que aunque haga el video más perfecto de la tierra, que también aprendí eso, me van a criticar igual. Entonces es mejor que quede más auténtico y que se note que me equivoqué o que no sé algo, y no tratar de hacerlo todo perfectísimo. Sí. Como nos pasa que te conté alguna vez que tienes que hacer cortes muchas veces en la música. Lo explicas al principio, voy a hacer cortes porque tal, y siempre hay alguno.
¿Por qué no lo dejas? Es que eso, déjalo entero. No sé. Yo no lo puedo entender eso. A día de hoy no lo puedo Lo entender. explicas, encima explicándolo, oye, mira, por el respeto al trabajo, tal. Pero es que además es un análisis. O sea, si vos querés escuchar la canción completa, Te te vas vas. al canal del artista, ¿me entendés? Si vos querés escuchar un análisis, escuchás un análisis. O sea, sí, eso es una lucha que tengo aún a día de hoy, No, sí, constantemente. ¿Puedes contarnos un poco cómo ha sido tu evolución con quizás alguien que está empezando, me refiero, alguien que está empezando en YouTube? Sí. A lo mejor es más sensible a las críticas o algo así. ¿Cómo ha sido tu evolución en concreto de cuando empezaste? ¿Cómo lo gestionaste y en qué punto estás ahora? ¿Puedes hacer un balance? Sí. Cuando empecé, tenía la tesitura, el pensamiento de no tomarme nada en serio. Ni las cosas muy buenas, ni las cosas muy malas. Porque al final del día, lo que pensaba, y era un poco el escudo que me sirvió para poder ir para adelante, es que la gente que te ve no te conoce. O sea, realmente no te conoce. Entonces, sí puede enojarse por algo que vos decís en una crítica, o te puede adorar, pero en realidad ni te aman ni te odian. Están simplemente proyectando algo que les genera lo que vos les estás diciendo. Entonces, empecé como eso. Yo, si tuviera que darle un consejo a alguien que empieza ahora YouTube, es que no se tome absolutamente nada en serio. Nada. Ni cuando te dicen, ay, te amo, sos el mejor de la vida, Claro. porque eso te puede subir demasiado y después hay un golpe de realidad durísimo. O la gente que te dice que sos una basura y que ojalá que no hagas más videos. O sea, ninguno de los dos tienen razón. Lo mejor es como tener gente cerca que confíe en vos, que te apoye, porque también esa es otra. Cuando uno tiene más 30, yo empecé con 30. Cuando uno tiene más 30, hay mucha gente alrededor que te dice como, YouTube no está muy vieja, bla, bla, bla. Entonces lo mejor es como rodearte de gente que te apoye, que crea full en tu proyecto. Y a partir de ahí, solamente concentrarte en esa gente y en lo que vos pensás de vos mismo. Y tirar para adelante. No te voy a decir que no ha habido algún momento. O sea, yo he tenido Claro. videos que han tenido cancelaciones masivas. O sea, muchísima gente puteándome mal. Entonces, hay algún momento en el que sí me agarró un bajón Claro. y dije, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, no. Espérate, me voy a guardar esto porque me parece que está afectando el micrófono. Ahí está. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero es eso, cuando me voy mucho de la línea, vuelvo como a este pensamiento de nadie te conoce. Y la gente que te conoce se toma el trabajo de conocerte y no te insultaría de esa manera nunca jamás. Entonces, es un poco eso. La gente en internet va como a desahogar, lamentablemente, Su porque mierda, no sí. tendría que ser así, Su frustración. pero sí que va a desahogar lo que vos le o sea, lo que vos le generás que quizás quisieran hacer, no sé, hacer videos de YouTube o cantar o lo que sea y te lo tira. Pero no es con vos. No tiene nada que ver con vos al final del día. Total. Entrevistamos una vez, tiro un poco de este hilo y cambiamos. Entrevistamos una vez a un chico que tocaba el violín, es profesor de violín, y él Sí. decía que sus haters eran muy educados. Bueno, Lo puede decía así, decía, pasarse. mis haters me dicen, ese do no está afinado, eso no es un trémolo realmente, mi señor mío. Bueno, Mi señor mío. ¿Cómo son los tuyos? Será algo. yo creo que Sí, pues. hay un punto medio, es verdad igual. Los haters de música, a ver, no, igual tengo gente que es muy desubicada, pero los haters de música siento que son un poco más educados. Vos te metes a videos de otras cosas, no sé, no se me ocurre ahora qué tipo de temática del canal, pero te metes a videos de otras cosas y son mucho más desagradables. E igualmente hay un filtro, De fútbol bueno, y deporte. Buah, sí. ahí es animal por puro y Dios, duro. ahí es terrible. Ahí está, no quiero ni saberlo. Pero aparte hay un filtro, YouTube te hace un filtro mismo de comentarios. Ah, vale. Hay comentarios que pasan el filtro, aún siendo comentarios malos. Porque una cosa es comentarios constructivos, no sé, hay gente que me dice, ¿por qué no trazas el video 5 segundos? Eso es genial. Bueno, eso está perfecto. Claro. Y después está la gente que te insulta. Pero YouTube tiene 3 filtros. Y a veces esos insultos pasan el filtro y aparecen en los comentarios públicos. A veces no. Y hay como un segundo filtro que vos podés ver para poder aprobar o desaprobar esos comentarios. Y ya hay un tercer filtro que YouTube te lo muestra al final de todo, de los comentarios, que te dice, ¿estás seguro que vos querés ver estos comentarios? Bueno, y esos comentarios no pasan el filtro ni de casualidad. O sea, ni siquiera YouTube te los permite aprobar. Nos oculta. Sí, o sea, son más educados, pero sí que creo también que hay una diferencia entre si sos youtuber y sos hombre, entre si sos youtuber y sos mujer. La diferencia de insultos es distinto. A mí me mandan mucho a lavar los platos, por ejemplo. dices? Pero por supuesto. ¿Qué dices? Sí, claro. Guau. Y un par de cosas así que yo no creo que a los hombres les hagan eso. Quizás los insultan de otra manera. ¿Entendés? O sea, hay mucho insulto misógino. Estoy flipando. No, te juro. Estoy flipando. Claro, Sí. porque yo no tengo contacto con eso y Claro. me parece un comentario tan de caverna, Sí. tan de ahí desde una cueva. Muchísimos insultos así. ¡Wow!
Yo la sensación que daba, o sea, yo cuando empecé con YouTube, que ya estaba haciendo reacciones ya, claro, evidentemente, la sensación que dabas era de fuerza. O sea, porque, claro, igual te habían machacado tanto que tú la sensación que dabas era, yo voy a hacer esto así y ya está, pum, Es que y siempre, seguías. sí, Y era sí. un poco como la referencia de eso, ¿sabes? Era como, digo, joder, qué máquina, ¿no? Me parecía como increíble. Sí, sí, es Y que, alguna vez yo y empecé a escribir, oye, muy bien, hiciste esto. Así es que me... siempre fui muy así. Cuando me decís que algo no va, y yo estoy segura que sí va, porque a veces no va y no va. Pero no voy a parar hasta que vaya, básicamente. Entonces sí, siempre fui Sí. como muy Y así. luego tuvo movidas de que los strikes y todo esto, Uf. Mm. luego hablamos, Claro, es que yo aprendí así a las patadas. que le cancelaron el canal, ¿no? ¿Te cancelaron el canal o no llegaron a cancelártelo, Sí, no. pero sí? Dos veces tuve el canal suspendido 15 días. Oh. Sí, porque me pusieron 3 strikes. Pasa que YouTube no es muy amigable con los creadores. Hasta, y esto, bueno, es que ahí ya va armando polémica, hasta que tenés cierta cantidad de seguidores y ahí te contacta alguien directo de Google, que es lo que me pasó a mí ahora, y se te resuelven todos los problemas mágicamente. ¡Anda! Entonces, Así que cuando llegas a 200.000 suscriptores te pasa eso, sí, ¿no? la primera vez que yo ¿Cuándo? tuve 3 strikes en 2023. No, en 2022. Mis primeros 3 strikes fueron en junio de 2022. Estaba asustadísima porque te dicen que con los 3 strikes te cierran el canal. Bueno, no te lo cierran. Y vos vas aprendiendo cómo reclamar porque sí que al final del día los creadores de contenido de reacción, de análisis y demás estamos amparados por un artículo de la Ley de Derechos de Autor que permite que vos puedas usar el contenido de otra persona si le agregás valor, que es un poco lo que le explico a los creadores de contenido A si me mí, escriben o lo que sea. Entonces, no hay que tener miedo porque estás amparado por la ley. Al final del día vos le estás agregando valor. ¿Me entendés? No es que estás poniendo el video y solamente te estás poniendo Sí chiquito que no lo estás arriba. copiando. Exactamente. Claro. Entonces, al final del día la ley te protege y vos podés reclamar todo lo que quieras porque te corresponde. Pero YouTube no te lo dice así. YouTube, como está del lado de las empresas y del lado de la gente que pone la Claro, plata, los anuncios. te mete miedo y te dice, ojo, cuidado que te pueden demandar. O sea, te mete mucho miedo. Entonces, claro, el creador llega a una advertencia y dice, listo, que se queden con el video. Pero en realidad no porque te corresponde. Entonces, Y hay de gente que pierde muchísimo dinero uff, así, tremendo. porque no reclama. Y, no, y claro, Claro. tarda mucho en vivir de eso porque le da mucho miedo. Gente muy grande, además. Claro, entonces tuve los primeros 3 strikes y aprendí cómo hacer una contra, pero todo sola, porque la realidad es que YouTube es un mundo muy competitivo, que es algo que a mí me gustaría como cambiar. Entonces los creadores de contenido más grandes no te ayudan. Vos les mandas un mensaje o lo que sea Pasa. y sí, o sea, o pasan o te dicen que no saben o te dicen... No te ayudan. Porque hay como esta idea de que para crecer uno tiene que no ayudar a los demás y Y es mandarse para adelante. todo lo contrario. Y para mí, particularmente, la colaboración hace al crecimiento. Pues si vos ayudas a alguien, el día de mañana se acuerda de vos y así te vas dando una mano con las personas. Bueno, entonces aprendí a las patadas, a sacarme los strikes, me los saqué, pero estuve 2 semanas sin poder subir nada absolutamente. Perdona que te corte, pero el párrafo ese de ley y todo esto, ¿te lo sacaste tú sola? Lo fui buscando. O sea, que de 2000 palabras fuiste buscando Fui y lo has armaste. hecho tú. Sí. Pensé que te había ayudado alguien, No. abogado o algo. No, yo qué sé. ser abogados. No saben nada. Es que eso también, la parte legal todavía no cubre bien. Lo que no saben mucho de cómo funciona el tema de creación de contenido, ni cómo ayudar a los creadores, ni cómo aplicar esa ley. Hay muy pocos abogados que se dediquen a derechos de autor. Entonces es difícil encontrar uno que te pueda dar una mano. Y como YouTube está situado en Estados Unidos, también hay como ahí un tema medio complicado. Entonces, la segunda vez que me pusieron los strikes, yo ya estaba tranquila y dije, bueno, no subo videos por 2 semanas, pero ya sé cómo solucionarlo. Y resulta que me sacan los strikes, pero los Latin Grammy que estaban encarnizados con mi persona, me los volvieron a poner a los 2-3 días. Entonces, recién ahí me pude contactar con una chica de Google que me escribió y mágicamente me sacaron los strikes. ¿Pero eso en ese momento o ahora? Ahora.
¿Qué es lo que Porque has yo tuve- dicho? Ah, ¿seguías con los strikes? En noviembre tuve otros 3 strikes nuevos. Ah, bueno. Claro, porque vos podés tener 3 strikes. ¿Y cómo te contactó una persona? O sea, te escribió un email. Yo venía escribiéndole al soporte de Google, me comunicaba Ah. constantemente, qué sé yo, y un día me escribió un email esta chica, y me dijo, yo soy tu Ujú. nueva representante Ah, no. o sea, la intermediaria entre Soy YouTube. YouTube. Claro, Sí, sí, sí. la intermediaria entre YouTube y qué sé yo, y yo le dije, mira, tengo este problema y no me lo pueden resolver, porque ya me habían dicho desde soporte, que no son muy amigables, que no te lo pueden resolver, de ninguna manera, y es mentira eso. Entonces dije, tengo este problema, no lo puedo resolver, y pasa esto. Y yo ya tenía, porque un animal viejo ya viene aprendiendo, había hecho capturas de pantalla de absolutamente todo, de las contranotificaciones, de cuando me sacaron los strikes, de cuando me los volvieron a poner, que es ilegal, porque legalmente si te sacan los strikes no te los pueden volver a poner. Ujú. Y se lo mandé todo, y a los 2 días me habían sacado todo. Los strikes, todo el canal estaba limpio. Y desde ese día no volví a tener un solo strike. Reclamaciones sí, pero me las sacan todas a los 7 días. Entonces es por Pelearlo. Sí, pelearlo, Ujú. porque lo que estás haciendo vale. A mí me pusieron yo tengo uno ahora, ¿Tienes un uno strike? nuevo, pero ya contranotifiqué. Bien, Del juego de voces, del programa. perfecto. Hay que Pero contranotificar. porque, sí, no sé. Pero a un amigo también, también le pusieron, del mismo vídeo, Sí, porque además. aparte las empresas grandes saben. Pero claro, es que están televisiones metidas, entonces hay, bueno, ¿no? Sí, pero no es A lo veces- mismo. Es exactamente lo mismo. Ya. Las empresas grandes saben del miedo de los youtubers. Y aparte siempre te hacen sentir como que te están haciendo un favor, Ujú. básicamente. Como que te están haciendo un favor de todas las maneras posibles. Y es como, no, yo estoy trabajando acá también, igual que vos. Y encima te estoy haciendo publicidad gratis. Entonces, si no me vas a pagar ni la publicidad, no me rompa las bolas y déjame monetizar mi contenido. Es un Claro. poco eso. Claro. Qué bueno, qué bueno. Entonces, tu progreso en YouTube, ¿cómo fue? ¿Empezaste en 2020? Empecé en octubre de 2020. ¿Creciste en un año 10.000? En un año 10.000. ¿O cómo? Sí, Cuéntanos, sí. cuenta un poco más. Fue así. Siempre fue muy gradual. Mm. Empecé, creo que sí, el primer año ya tenía 10.000. Y seguí creciendo muy, muy gradualmente, tranquila. Nunca decrecí, pero siempre que crecía como muy tranquilamente. Hasta enero del año pasado. Hasta el del enero del 2023. Un Bizarrap Session Sí, Shakira, igual. sí. Ah, Llegó la Bizarrap Session de Shakira y ese video tuvo 3 millones de visualizaciones. Y fue mi primer y único video de 3 millones de visualizaciones. Y en 2 meses tenía 50.000 seguidores y pasé de tener 50.000 a tener 130.000. wow, mira, ahí yo empecé ahí con YouTube justo ahí, Sí. enero del 23. Enero del No, yo había 2023. empezado en octubre del 22 o algo así. Y yo me acuerdo de esa subida. Sí. Porque yo miraba, digo, a ver, Sergi Dover, Marco Marva, no sé qué. Iba mirando los creadores así, mira, este ha hecho esto. Y yo miré y iba a 60.000. Ah, mira, pues está interesante. En Argentina, al de 2 semanas, 80.000, Sí. 90.000, 100.000. Y yo, joder. Sí. Llegó como ese video. Qué lento Sí, crezco sí, sí, yo. sí. Madre Sí. Llegó como ese video que catapultó el canal para arriba y tuvo de 50.000 a 130.000 en 2 meses. Y después el crecimiento siguió como no tan violento como Sí, pero esa vez, paulatino. pero que sí que se duplicó la cantidad de seguidores. Hoy tengo creo que 226.000 por ahí. Y ahora está también tranquilo. Yo siento que las reacciones, no sé si porque la gente cada vez, cuanto más nos alejamos de la pandemia, la gente está más afuera, más sale y menos consume internet, pero sí siento que las reacciones de a poco empiezan a tener menos interés de lo que tenían, no sé, hace un año atrás. Mm. No mucho, pero de a poco como que es un nicho que se explotó mucho, siento yo, y ahora hay muchísima gente haciéndolo. Entonces, lo mejor es como, por lo menos desde mi punto de vista, o por lo menos mi idea futuro, es empezar a diversificarlo un poco más el contenido, justamente para no quedarme solamente en reacciones, por si ese nicho se llega a caer, que puede pasar, como ha pasado muchos otros, como el de belleza, o otros nichos dentro de lo que es YouTube. Ujú. Yo he visto algún vídeo tuyo que decías, a partir de ahora voy a hacer otro tipo de contenido, sí. ¿no? Y lo dijiste hace unos meses. Sí, y eso estoy tratando de hacer ¿Y fuertemente. qué tipo de contenido quieres hacer? Quiero hacer, bueno, Blogs. entrevistas también. Anda. Empecé a hacer entrevistas a artistas allá en Argentina. Me gustaría entrevistar, no sé, a productores, a gente que está como por el detrás de grandes artistas, no sé, el productor de María Becerra
o gente que está detrás del escenario. No tanto al artista en sí, aunque estaría bueno, sino la gente que hace posible que el artista se pueda presentar. Y después los blogs, bueno, me vine hasta Eurovisión para poder hacer el blog de Estuviste en Eurovisión. Malmo. Estuve en Malmo, no había hecho un blog en mi vida, entonces empecé a hacer blogs ahí en ese momento y creo que estuvieron bastante entretenidos. Es difícil el tema de los blogs porque requiere esto de viajar, o sea, creo que lo voy a empezar a acotar un poco a mi ciudad cuando vuelva, a eventos interesantes. Buenos Aires siempre tiene cosas interesantes, entonces a eventos interesantes, a cosas más regionales y después sí empezar, pero cuando ya tenga algún patrocinador que me pague el pasaje porque Claro. barato no es. No. Perdón, ahora conseguiste financiar parte del viaje porque te vi. No, nada. Nada. Lo único que me dieron, el único patrocinio, entre comillas, que tuve fue una tarjeta SIM. O sea, una tarjeta SIM de internet, básicamente. Que Ya, se me ya, acabó ya. antes de que terminara la semana de Eurovisión. Pero yo te vi o sea, todo eso que hiciste en Twitch, que buscando Bueno, suscríbanse, la pero era gente- poquito, ¿no? Era muy poco. La gente ayudó mucho, sí. Eso me refería. Sí, sí, No, con la gente, con la gente donó mucho. La gente donó alrededor de unos $500. Ujú. Que la verdad que me vinieron bien porque me ayudaron a alquilar, por ejemplo, no sé, acá en Madrid, el Ya, alojamiento y sí, demás. algo es algo. Pero la financiación fue Claro. toda autofinanciada y financiada por donaciones de seguidores. O sea, no hubo una sola empresa que... Ujú. Y eso que mandé mails, ¿Mandaste emails a empresas? muchísimos. ¿De dónde? A empresas, a ¿Argentinas? hoteles de acá, de Suecia, de Argentina, de todos lados. Pero Ajá. nada, no. No, te ignoran o lo que sea. ¿Y te responde nada? Nada. ¿Y por qué crees que es eso? Porque, claro, a ellos les vendría muy bien una publicidad como es la tuya de que 200.000 personas les vean. No, 200.000 más. ¿Cuántos visualizaciones tienes al mes? Bueno, 1 millón, ¿no? vale, O sí. más. 1,5 millones más o 1,5 menos. millones. Ostras. Sí. Yo creo que tiene que ver con el tema de tener o no agente, por ejemplo, manager. Yo no tengo manager, todo lo hago yo. Y tengo un mail de contacto que es medio serio, pero de todas formas te das cuenta que soy yo escribiéndote directamente. Y creo que tienen como muchos protocolos en donde esperan que se contacte un manager que quizás sabe más con quién contactarse y demás, que se contacte directamente la creadora de contenido. Me parece que va un poco por ese lado. Y tú vas pero- de protocolo, entonces. Sí, no estoy de todo segura, pero intuyo que tiene más que ver con esto de, no sé, una persona que trabaja haciendo vínculos entre marcas y influencers, sabe bien a quién exactamente Claro, Y el mandarle lenguaje que utiliza y la Exactamente. forma en la que se dirige, por y supuesto. qué ofrecerle. Yo no sé qué ofrecerle. Yo medio que me inventé algunos paquetes que podía ofrecerles de contenido, pero es eso también, o sea, lo mismo. ¿Qué ofrecerles a las empresas? A las empresas, por Claro. ejemplo, no sé, un Mencionarlas. hotel, supongamos, Ah. y vos le decís, bueno, me puedo quedar en tu hotel tantos días que voy a estar haciendo este festival, y si querés, lo que te puedo ofrecer es, por darme alojamiento, hacerte 3 reels mostrando el hotel Ah, vale. y diciendo, me estoy quedando acá gracias a la gente, etcétera. Algo así era un poco lo que ofrecía. Pero tengo que seguir encontrándole la vuelta para ver cómo lo puedo hacer mejor Ujú, para que realmente me respondan, porque no me respondió nadie Claro. tampoco, o sea. ujú. Pero yo, por ejemplo, he tenido, ahora no, pero he tenido colaborador, o sea, un patrocinio de una aplicación de música Sí, que íbamos como afiliados, claro, ¿sabes? también. Y así conseguí muchas cosas. O sea, la verdad es que podía haber hecho más cosas porque no quise y no tuve tiempo, pero Pero una podías. forma muy buena era yo me llevaba el 10% Sí, o el 20% de cada inscripción. Yo ponía debajo de la descripción el link al usuario, El contenido afiliado está bueno etcétera. también. Ya. Claro, es Sí. decir, la gente que entre por mi vídeo y se quede en tu hotel, pues yo un porcentaje. Exactamente. Alguna cosa Sí, de esas pero puede eso estar es difícil. interesante. Es más que en tu difícil. hotel es difícil. Es más difícil. O sea, registrar algo. Pero para que te des una idea, le escribí Pues sí. también a agencias de viajes, o sea, de todo. Yo creo que al final tenés que hacer una inversión inicial, o por lo menos es lo que pienso, vamos a ver qué tal en un año les cuento. Ya. Pero tenés que hacer una inversión inicial y hacer tu propio viaje autofinanciado, Ujú. hacer tu propio contenido y el año que viene, cuando quiera volver a hacerlo, ya les mando los videos que hice del viaje de este año y les digo, bueno, hice esto, mi plan es hacer un poquito más o lo que sea, a ver quién se copa en hacer algún tipo de patrocinio. Ujú. Pero para mí es como, es la ironía de cuando vas a buscar tu primer trabajo y te piden experiencia, pero es exactamente lo mismo. O sea, tenés que apostar vos primero a tu proyecto para que después venga alguna marca y Sí. apueste por tu proyecto. Ujú. Así medio en el aire es difícil. Pero a mí me sorprende que no te hayan escrito. O sea, porque a mí, que soy mucho más pequeño que tú, me han escrito. Igual es por ser de España también. Claro, Pues es muy me han posible. escrito bastantes. Es muy Y he posible. rechazado un montón.
Sí, es muy posible que Y sea... me han dicho ellos incluso, mira, 30 segundos al inicio del vídeo, más 2 reels, 200, no sé, el precio, Plata no me ofrecieron jamás. Y pasa que yo no llego a aceptar porque no me encajaba, pero porque no me gusta, Claro, claro. ¿sabes? Sí, Pero qué no, fuerte. dinero, dinero en Ya. principio no me han ofrecido nunca. Qué Capaz interesante. para hacer alguna reacción, alguna cosa así, no me llama mucho la atención hacer eso. Ya. Porque siento que quizás como que se pone un poco en peligro la opinión, porque al final del día decís como, ah, bueno, te pagan las reacciones. Entonces, ¿qué tanto es lo que te gusta y qué tanto es un poco eso por ese lado? Pero no, patrocinios así no me han ofrecido jamás. Nos estamos moviendo hacia un terreno un poco más monetario, quizás, más económico. Y yo quiero hablar, pues bueno, de la desigualdad quizás que existe en estar en un país como Argentina frente a Uf, estar nosotros en un país como el de España. Te lo digo porque yo tengo amigos allí y me cuentan cada cosa que yo me echo a temblar. Entonces, no sé si hay algo de lo que no quieras hablar, no, por claro. supuesto. Y la desigualdad misma de vivir en Argentina cobrando en una Un moneda peso. que está mucho, que está muy, es muy privilegiada en comparación con la gente que está cobrando en la moneda local, Porque tú cobras en... en dólares. Tú cobras en Sí. dólares. Entonces, mi Vale. situación, claro, mi situación a día No en de hoy pesos, claro. es muy diferente y me puedo considerar una privilegiada porque lo que gano en dólares, que quizás no es tanto, pero sí que es mucho para Para vivir. lo que está pasando en Argentina. Ya. Muy bien. Entonces, sí, la situación está muy jodida, es muy complicado. Quizás yo lo veo desde un lugar más afuera, porque no lo estoy sufriendo en cuanto a lo económico, porque solamente vivo con mi novio y la economía la podemos manejar entre los dos tranquilamente, no es que nos falta a fin de mes, pero sí que en nuestras familias, no sé, mi mamá es jubilada, mi madrina también es jubilada y vive con mi mamá, es mi tía también, y ganan 250 euros por mes cada una, Sí. para que se den una idea. Entonces, sí que es muy complicado y entiendo que para gente como mi mamá o mi madrina, que no tienen un apoyo de alguien como yo o mi novio, que estamos más o menos bien económicamente y les podemos ayudar, la están pasando muy, muy mal. Sí. Wow. Ya no solo eso, sino que lo que me han contado es que tú cobras por un trabajo y a la semana ese trabajo vale la mitad por la inflación Sí, que sí, hay. claro. Que eso es En realidad vos bestial. seguís cobrando lo mismo, pero en el supermercado los precios aumentaron al doble o al triple y como hay un... Me encanta hablar de política a mí también. Como hay hay algo que se llama oligopolio, que es que todas las empresas se ponen, todas empresas distintas, pero se juntan, se ponen de acuerdo y deciden subir todos al mismo tiempo. Entonces no hay competencia de marca. No es que vos vas a un día y tenés un precio y vas a un Carrefour y tenés un precio. No, ellos se juntaron antes y dijeron todos vamos a subir el precio a este precio. Está pasando lo mismo con la seguridad social, con lo que tiene que ver con los seguros médicos y demás. Mucha gente que estuvo muchos años en un seguro médico privado, porque lo que tiene que ver con la salud pública es muy buena, pero tiene muy pocos recursos económicos, entonces termina siendo muy complicado poder acceder a la salud pública también. Entonces la gente que tiene un peso de más tiende a irse a la privada. Hoy en día Claro. está teniendo que desertar de la privada porque el valor es una locura, es ridículo. O sea, Ya. sí, Vaya locura. sí. Y recién empieza. Recién empieza. Sí, sí. Bueno, yo tengo un amigo muy querido que me contaba todas estas cosas, pero me decía, es que a mí no me da miedo Bitcoin, decía, porque Bitcoin, pues oscilará y tal, pero es que mi moneda, mi Claro. propia moneda, tiene un 50% de oscilación en una semana. Sí. De hecho, la gente ahorra en dólares. Wow. Exacto, y los Eh, mete bajo el colchón, sí. lo que me han dicho. Ahorra en dólares en Argentina. Súper loco. Y un poco lo que se está buscando con este gobierno es que saques tus ahorros y pongas a circular los dólares, pero te quedas en bolas, Claro. básicamente. Entonces es como muy complicado, muy complicado. No lo Ya. están manejando nada bien. Pues ahí queda. Sí, sí, sí. Sí, sí. No sé si quieres tirar de este hilo o preguntar algo. Es que yo no sé, no sé tanto. Algo de cuánto O sea, cobra o sí, yo qué sé, no sí, me sé. gustaría, o sea, me gustaría, por ejemplo, las visitas a nivel de YouTube de Argentina son más, se pagan menos Cada que, país tiene como su que valor de muchos otros. Sí, clic, que tiene mucho que ver también con los anuncios que se ponen en tus Eso videos, es, claro. que son muy orientados a lo que está viendo la persona. Entonces, está dividido, lo que se gana por YouTube está dividido por sectores, o sea, por nichos, y por países. Suponete que vos haces sector finanzas, cobras muchísimo más. Estados Unidos. ¡Guau! Bueno, O sea, que finanzas gastas en en Estados 15 Unidos, euros. olvídate. Sí. Haces música. Música es uno de los nichos peor pagados.
¿Por qué? Porque la publicidad que pueden poner es muy acotada, está muy relacionada con cursos, los anunciantes pagan poco, entonces es un sector, es uno de los sectores que menos gana en YouTube. Pero aparte está dividido por países, no sé, por ejemplo, en España se paga 4 euros por clic cada 1000 vistas. O sea, si llegas a las 1000 visualizaciones, te pagan 4 euros cada clic. En Argentina vale 25 centavos de dólar cada clic. Entonces, si vos haces un video, sos de acá, pero haces un video orientado a Argentina, muy probablemente ganes muchísimo menos que si haces un video acá orientado a España o orientado a Estados Unidos o orientado a cualquier otra parte de Europa, porque el clic vale distinto. Holanda, wow, bueno, es muy bien. Exactamente. El clic vale diferente. Entonces tenés que estar como muy... Por eso lo de diversificar y quizás no quedarse con un solo país. Ir probando, hacer contenido de música que se escucha, no sé, en Europa del Este, en Europa occidental, hacer contenido que se escucha, no sé, en Corea, o en México, o en Estados Unidos, y demás, como para poder armarte una base monetaria que te permita decir, bueno, puedo vivir de esto sin ser un delulu que vive con 4 pesos. Pero claro, tienes que tener muchos vídeos, ¿no? Sí. De base. Sí. Para tener eso. Yo Para esa estabilidad que no existe, pero... Pero lo que tiene también es que es retroactivo YouTube. Capaz que vos subiste un video hace 2 años y por alguna razón del algoritmo muy loca, surge ese video de nuevo y empieza a verlo mucha gente. Entonces, todo video es una fuente de ingreso. A mí me pasó que cuando tuve los primeros 3 strikes me asusté mucho y borré 200 videos más o menos. ¿Qué dices? Sí. Yo ya tenía... O sea, hoy en día tengo creo que 1000 y pico videos, pero si no hubiera borrado esos videos tendría 1200, 1300 videos. Y los borré porque dije, bueno, me van a volver a poner otro strike, que al final no pasó. Pero una de las cosas que me hizo aprender así fue borrar estos 200 videos. ¿Y no los tenías en la computadora ni nada? ¿Para luego? No. ¿Los habías borrado? No backups de los videos, bueno, sería una locura. Claro, es gigas. Sí, yo también borro. Entonces, nada, los borré y se perdieron. Y eran buenos videos, o sea, había videos de arriba de 500.000 visualizaciones. Pero bueno, es que también te hace esa prueba y error, vas aprendiendo, te asustás, haces una cosa, después te das cuenta que capaz no tendrías que haberla hecho, o... Es así, es un trabajo que es más un oficio que un trabajo y vas aprendiendo mientras vas probando. Y para la gente que está empezando, por ejemplo, un canal... Yo estoy empezando. Él está empezando, por ejemplo. O sea, ¿qué niveles de... Por ejemplo, tú cuándo conseguiste vivir de YouTube? Sí. Y ahora mismo, ¿cómo estás? ¿Cómo es un mes tuyo? Ok, al año empecé a vivir de YouTube. ¿Al año? Sí. Eso es brutal, ¿eh? Pero ganando poquito. Bueno, vale. Claro, Ganar dinero. empecé a ganar lo suficiente como para decir, esto se puede convertir en un trabajo estable. Pero no vivías 100%, o sea, no podías vivir con ello, vale. No, supongamos que al año ganaba $300, más o menos. Al año. Al mes. Pero después de un año de subir videos. Sí. Bueno, ya es una ayuda. Sí, yo como tengo como muy claros cuáles son los parámetros que hacen que el video sea exitoso o no y demás. Pero es que sí que tengo una base en donde digo, tengo que llegar a esta cantidad de plata por mes para poder seguir viviendo el mes siguiente de esto y el mes siguiente y así. Yo me puse siempre, ahora con los números que tengo y todo, me puse una base de $1.600. O sea, siempre todos los meses, independientemente de cómo vaya el canal, yo tengo que ganar $1.600. Puede ser que pase como en, no sé, en diciembre, que gane 5.000, o puede que pase como en enero, que es un mes de mierda para subir videos, porque los anunciantes toda la plata que ponen en diciembre no la ponen en enero, entonces cobras mucho menos, pero sí que cobro como siempre esa base de 1.600. Entonces, eso es mi base, que es algo interesante de ponerse como una meta y decir, bueno, no sé, ahora ¿cuántos seguidores tenés? Yo muy poquito, 600... Perfecto. Todos geniales, ¿eh? Cada uno de ellos, fabuloso. Me escriben, me quieren, me dicen que es genial. Espectacular. Se empieza así, o sea, tal cual. Y encantado. Para mí es irte como poniendo pequeños objetivos. No sé, en 3 meses tengo que tener 2.000. Y en 6 meses, 10.000. Y así. Entonces te vas poniendo, porque yo al principio también era muy delirante. Y dije, primer año 1.000.000. Sí, ya. Sí, algún día 1.000.000. Sí. Entonces, irte como poniendo pequeños objetivos y tener en cuenta que si tu video tiene el 10% de vistas de los seguidores que tenés, en tu caso, por ejemplo, si tu video tiene 60 visualizaciones, los videos que subís, ya es un éxito. Sí, los tienen. ¿Me entendés? Entonces ya está. Estás en alza.
Si vos ves canales porque pasa mucho eso, hay canales que tienen 1 millón, 2 millones, pero empezó como a decaer el canal y ves que tienen 60.000 visualizaciones. Ese canal, por más que tenga muchos seguidores, no está en un momento exitoso, ¿me entendés? Vale. Entonces es como tener en cuenta esas cositas. Ponerte una base que digas, bueno, ¿con cuánto puedo vivir por mes? ¿1.000 euros? Que creo que no, pero bueno. Aquí no. Bueno, por eso. 1.500 euros, lo básico. Bueno, entonces tengo que llegar a ganar 1.500 euros. Y todos los meses lo tengo que mantener. ¿Y qué requiere eso? Hacer 40 videos al mes, 30. Bueno, eso lo vas viendo a lo vas medida que viendo. vayas viendo cómo funciona el canal. Y mirar las estadísticas y fijarte qué Sí. videos funcionaron mejor en el canal o qué otros creadores te recomienda. Hay como una cosa que es que los creadores de contenido no quieren decir que miran a otros creadores de contenido claro. que hacen lo ¿Ah, mismo sí? que ellos. Sí, o sea, pasa mucho que si vos le preguntas a otra persona que reacciona o analiza, en público te dice, no, yo no veo a nadie, qué sé yo, y es mentira, Buah, es una mentira mentira. total, eso. Yo miro a todos. Claro. Y veo también cómo les fue En los vídeos. para saber cómo me fue a mí. O cómo es la miniatura. Exacto, o sea, Como- no sé, una reacción así masiva, un María Becerra, un Bizarrap Session, lo que sea. Después de subir el video y ver cómo me fue a mí las primeras 24 horas, me meto a los canales de los demás y veo cómo lo hicieron y cómo les fue a ellos. Para aprender. Tal cual. Y muchas sea- veces incluso dices, ostras, mi miniatura es buena, pero creo Exacto, que se puede mejorar. Y coges, la cambias. exacto. O haces otra. Y subes un 2% de CTR o algo así. Y sí, es que Y hay mejoras. hay muchas cosas que también el público dice como esto de, te estás copiando de tal o lo que sea. No es copiarse. Que vos vas aprendiendo, te vas influyendo, ¿no? La idea no es hacer el contenido tal cual a otra persona, pero si hay algo que te gusta de lo que hace, tomarlo y volverlo propio, está más que bien. Sí, sobre todo lo que ves que es un oficio, es lo que tú dices. Exactamente. De un oficio que hay como unas reglas del juego. Y es relativamente nuevo, o sea, todos Sí, estamos sí, aprendiendo, claro. somos como la primera generación, Eso es. o la segunda, ponele, Sí, pero sí. primera, segunda generación de algo que no sabemos cómo va a ser en 20 años. ¿Entendés? Entonces, todo lo que aprendamos nosotros y le transmitamos a las siguientes generaciones de youtubers, creadores de contenido, es lo que les va a facilitar y van a poder transmitirles y así cada vez se va a volver más fácil. Entonces, ¿crees que es un momento bueno para emprender? para ti. Para empezar, para mí, para mí siempre, pero me refiero Para YouTube, un tú en momento, YouTube. bueno, para alguien que nos esté viendo que diga, joder, es que a lo mejor voy tarde. No, nunca vas tarde. Yo también pensaba que iba tarde Es cuando que empecé. ves, con lo que hablamos Sí, ayer. nunca vas tarde. Y aparte, cada uno es distinto y explica las cosas de distinta Claro, valor manera. diferencial, que se Claro. llama. Entonces, nunca vas tarde, pero sí no te midas, porque una cosa es mirar los canales de los demás y otra cosa es compararte con los demás, que es algo con lo que uno puede caer muy fácil. Yo he caído muy fácil. No te midas con cómo le está yendo a los demás, porque tampoco sabes cómo son sus circunstancias o cuánto han podido invertir en lo que están haciendo y vos no, o cuántos videos suben y vos no, o quizá tuvieron suerte y punto. O sea, Eso también pasa, sí. exacto. Entonces, lo mejor es como, es que va a sonar muy trillado y muy frase de desarrollo personal, pero lo mejor es como competir con vos mismo Contigo, ya está. y sí. decir, bueno, ¿estoy mejor que hace 3 meses? Sí. ¿Estoy peor? Ponele que sí. Bueno, ¿qué tengo que hacer para estar mejor? Pero es un trabajo muy unipersonal. Y la experiencia que vos vayas teniendo, o sea, la que yo tengo no la vas a tener vos, y tampoco la vas a tener vos. Correcto. Y si nos juntamos y charlamos de nuestras experiencias, muy probablemente podamos aprender de cada una, independientemente de cuán avanzado en el camino esté, por ejemplo, no sé yo, en comparación con ustedes o viceversa. O sea, todos tenemos algo que podemos enseñarnos. Total, muy interesante. Sí. Gracias. Hay muy varias... interesante. No, es así. Yo creo que YouTube es un ejemplo de la vida, ¿no? Es como... Totalmente. Tienes que ir a entrenar, pues vídeo diario, pum, pum, o 2, o los que sean, ¿no? O sea, pum, pum, pum. A mí hay una cosa, mira, ya como creadores, y así yo me nutro también, porque yo he visto mucha gente que el tema del vídeo, ¿no? Es muy importante elegir bien el tema del vídeo. Si eres reactor musical, bueno, pues elegir reaccionar canción. al tema oportuno, Sí. ¿no? Y hay muchos creadores ahora mismo que yo estoy empezando a hacerlo que utilizan TikTok. No Sí. sé si lo has usado tú Sí. o no, pero yo sé, por ejemplo, que la gran Ceci Dover, que le mandamos un saludo por aquí si lo ve, que es como la referente de la gran, ¿no? Utiliza mucho TikTok, la gente le menciona, oye, mira este camarero, cómo lo ha hecho, este tal, o sea, igual vídeos no tan trending. Sí, tal cual, más de la gente Igual de la esta calle. semana no hay nada para reaccionar y tal, pero es gente de la calle. Mira, el albañil que cantó no sé qué y ahora se dedica a la música. Y es un vídeo de 1 minuto que tiene 6 millones de reproducciones o lo que sea, y es interesante
reaccionarlo. ¿Tú cómo, no sé, has probado ese tipo de cosas o...? Mi camino por TikTok fue tan problemático como el de YouTube. Yo tenía un TikTok, Hmm, había llegado como a las 160.000 personas del TikTok. qué bueno. Tenía videos de 1 millón, 2 millones que yo, y empecé a reaccionar a OT el año pasado, Ujú. al OT de acá, y me lo cerraron. Y TikTok no es como YouTube. TikTok no te devuelve nunca más el canal. O sea, tenés que abrirte uno nuevo y empezar y meterle Ostras. mucha paciencia. Entonces me lo cerraron en enero y lo volví a abrir y ahora tengo, que pasa un poco eso, ahora tengo 12.000 seguidores, pero me da una pereza subir videos a TikTok, porque pienso y digo, es que venía tan bien y que te lo, o sea, sí que es un bajón muy fuerte que te cierren una Pero tú sabes cómo plataforma. subirlo. Sí, claro. Dices, ¿no? Pero sí que Pero sí, desmotiva. sí, Sí. te desmotiva mucho. Pero sí, lo mismo, hacía lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero, o sea, pero no es ciencia. O sea, No, 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 quiero decir no. que igual buscas, encuentras. No, el mero hecho del buscador, ¿eh? No, y puede pasar que un O. TikTok que a vos te parece una boludez, que Sí. dura 15 segundos, y vos decís algo de alguien que está vocalizando lo que sea, Ujú. se convierta en viral. TikTok es distinto a las reglas de YouTube. Pero YouTube vos más o menos sabes qué es lo que puede funcionar y qué no. En TikTok TikTok, no. como lo ve todo el mundo, todo el tiempo, Ah, o vale, o sea, sea que es más así, es ¿no? muy aleatorio. Como muy Ya. loco, ¿no? Sí, es muy Que de loco. repente un reel se te... ¡pah! Sí, O sea, Un TikTok, sí. un Sí. TikTok, sí, se Sí. te dispara y... tal Sí, cual. porque, claro, tú cuando reaccionas a Shakira pones Shakira, tan, no sé Vos qué. ya sabés más o menos cómo va a funcionar un Sí. Shakira. Pero si ves a un hombre de la calle que está cantando, dices, También. mexicano, canta, ¿sabes? O sea, no lo puedes mencionar, o sea, tienes que usar otro título, ¿sabes? Pero igualmente Moverlo. puede funcionar Puede muy bien. funcionar, pero Es muy probable que funcione en mi mejor en TikTok. experiencia a veces me ha funcionado y otras veces no. O sea, Sí. es como un poco de todo, ¿no? ¿Tú? Sí. A mí, más o Si lo menos. sabes elegir igual. Sí, depende. Ya. Depende de lo que haga, depende de cómo se hicieron los videos de otros creadores. No sé, por ejemplo, ahora agarré una chica que es ecuatoriana, Ujú. que canta una canción que no puede cantar nadie, que es la de Diva Dance, la del Quinto Elemento. Y le hice el video y por ahora viene muy tranquilo. O sea, es que pasa un poco eso también. Y como No, pero yo ya los hice y funciona muy bien. Sí, ¿no? Yo creo que va creciendo con el tiempo. ¿Cómo se llamaba? News Tapicui. News Tapicui, increíble. Sí. Creo que va creciendo con el tiempo. Quizás si hago un segundo video de esta chica, se va para arriba. ¿Me entendés? Ujú. Es como Pero luego depende. también es curioso porque hay creadores, por ejemplo, hay creadores que le funcionan muy bien un artista o un tipo de... ¿Sabes? Yo, por ejemplo, ella, tú has sido la referencia para mí de Residente y Residente. de Bizarrap en general. O sea, Yo con Residente llegué a hablar, o sea, hablamos por Instagram. qué fuerte. Me sube a sus historias, todo, o sea, yo ya lo amo un poco, básicamente. Sí que hay una fuerte. relación más de amistad, ¿no? Sí, Más que de sí. red Qué social. bueno. Qué Tal guay. cual. Pero sí, o sea, hay distintos artistas Sí. en donde sí. A otros pues le funciona mejor Shakira con no sé qué, que bueno, Shakira funciona siempre, pero que, ¿sabes? Sí. O mira, artistas más desconocidos, Eurovisión, tal. Tal Y cual. es curioso, ¿no? Porque igual subes un vídeo que puede funcionar, pero no sé, no... La Es que audiencia no... es depende de lo que No, lo que hayas construido previamente para Claro, mí. también. A mí Eurovisión me funciona muy bien, pero empezó siendo algo muy tranquilo. Me funciona muy bien porque estuve en el año de Chanel también, hice muchos videos y una cosa que hago mucho en los Eurovisiones es agarrar la candidatura de España, que es como la que siempre se siente más cercana, Mm. y hacerle un seguimiento en donde vaya. A todas las pre-parties a las que vaya le hago reacción, a todo lo que haga previo a Eurovisión le hago reacción. Ujú. Entonces, claro, cuando llega el momento de Eurovisión, la gente está esperando la reacción. Que pasa un poco eso, que es un poco lo que pasa con esa gente de TikTok o lo que sea, que son relativamente desconocidos. Vos le haces una reacción, esa gente capaz que se vuelve viral, y vos le haces una segunda reacción, y como ya tenés un público chiquito, armado, que seguro va a ver el video, YouTube considera que como esa gente, que quizás son 7.000 personas, 10.000, 12.000, Ujú. vieron ese video interesados al toque que lo subiste, entonces lo empieza a mostrar a más personas. ¿Entendés? Ya. Sí, que igual funciona al Es segundo. una ciencia jodida, Sí, porque sí. hay un algoritmo detrás que vos tenés que adivinar qué es lo que hace, porque nadie lo sabe en realidad. Ujú. Y a nivel estrategia, tú usas, por ejemplo, nosotros hacemos para el podcast shorts que luego derivan También. al vídeo, ¿no? Que ahora se puede vincular, etcétera. ¿Tú haces eso también? Lo hago, pero al revés. Primero subo el video a YouTube, Y luego haces después el short. hago el short, y a los 2-3 días subo el short para que recircule. Ah, 2-3 días. Sí, o sea, para que la gente vea el short y se vuelva a meter en el video, o los que no sí. se metieron se metan en el video. No Y, antes. y ese short, TikTok y Reel también, Todo, ¿no? TikTok, Reel, Ya, todo, ya. todo. A todos los formatos. Sí. Esos son interesantes cosas.
¿Tienes alguna duda de esto? No, esto... Es aquí una enciclopedia Muy interesante. de Vamos, YouTube. está- Yo sé, pero esta... Sí, no, es un referente, vamos. Estábamos hablando un poco de fuera de cámara de cuánto... ¿De De- cuánto de- está de- ganando la plata? ingresos de la de los billulla. youtubers. La plata, Venga, la sí. plata. Esto es hacer. No, a ver, yo estaba diciendo que estoy ilusionado porque este mes creo que voy a pasar la barrera de los 1.000 euros, que para mí era como, Al mes. ¿sabes? Algo así. Mira el mes. Mira al mes, sí. Mira al mes, eso es. Está Y perfecto. la media, pues la del año pasado fue, la del 2023, 500, Sí. cobraba al mes más o menos, y ahora estaré pues en 600... Bueno, pero bien. 650, a veces hay meses de 400, hay meses luego de 700, 800. Un poco así. Súper bien. Pero sí que tengo una rayada yo, y esto te lo quiero trasladar, bueno, trasladar. Yo contigo también he hablado que no me gusta que dependa tanto mi esto de las visualizaciones, ¿no? Sí. Porque yo he tenido también, tengo cursos, Sí. yo he hecho, empecé por el mundo de los infoproductos, yo he vendido cursos de dirección, ahora estoy vendiendo un curso de cómo vivir del emprendimiento para músicos, etcétera. Y me gustaría también, o sea, lo que me falta es que no le veo a las reacciones ese punto de poder llevar a la gente a un poco más, o sea, Sí. es decir, es que no quiero tener que tener 1 millón de visualizaciones todos los meses, o sea, eso me da un poco... A mí me pasa algo parecido igual, ¿eh? O sea, es como te da el miedo de decir, este es mi único trabajo y tengo que depender todos los meses de si YouTube es misericordioso y me muestra a la gente o no. Claro. A mí también me Estás gustaría dependiendo. empezar a vender cursos o Mm. cosas así. Todavía no lo tengo como muy definido. Pero sí que está bueno esto de poder diversificar y no depender exclusivamente de YouTube. Es más, yo creo que se puede cobrar mucho más... Sí, haciendo otra cosa. O sea, vendiendo... Yo ahora he grabado un curso para la gente, músicos que están empezando en YouTube, Sí. y quiero venderlo por 350 euros y lo quiero... O sea, pero estudié ya todo el tema de Facebook Ads, de Ya webinars, tenés de 5 todo esto. personas que te compren Pum, el pum, curso, pum. ganás más de lo ¿Sabes? que ganas por mes. Eso en es. el- Claro. O sea, Y hay interesados. Y hay aportas gente un valor muy interesada. grande también. cual. Que O sea, por ejemplo, todo esto que estamos hablando, tú tienes más experiencia que yo aún, y esto es muchísima gente pagaría por ello. es que lo tengo ahí en mente. Pasa que tampoco sé cómo comercializarlo teniendo en cuenta el hecho de que mi canal solamente habla de reacciones. Ujú. Es difícil también eso, porque decís como, bueno, voy a venderte esto ahora porque es un montón, pero no tiene nada que ver con mi canal. Ujú. Entonces es No, como, pero tiene que estar fuera. O Claro. simplemente mencionarlo en un comentario o en un vídeo. Oye, que sepáis que esto no es para todos. Tal. Yo creo que tienes que hacerlo fuera. O sea, Sí. o otro canal, Sí, o por Instagram, o anuncios de Facebook Ads, Sí. o lo que sea. O generarte una newsletter o un Sí, poco lo voy así. ahora cuando vuelva tengo que reflexionar un poco acerca de las fuentes de ingreso completamente. Tengo que contratar como profesora, a mi Sí, curso. sí, sí. No, qué crack. Sí, sí, Vamos, sí, sí. crack. Valor añadido. Yo encantada. ¿Por qué los youtubers no quieren decir lo que No sé. los ingresos que tienen? Es una cosa que es como constante. ¿Sabes que no sé? A lo mejor van a los grandes, que son los que ya cobran una cantidad muy bestia. Sí, bueno, Pero- quizás ahí tiene más que ver con una cuestión de impuestos. Tipo, Vale. supongo que los que ya sobrepasan una barrera de, no sé, es que no sé tan bien 10.000, eso. por ejemplo. Porque pasa eso. O sea, imagínate que yo el año pasado con el video de Shakira, que tenía 3 millones, pero no tenía 3 millones cuando yo vine a España, tenía 2 millones y medio, me pude pagar todo el viaje a España, solo con el video de Shakira. ¿Me entendés? Entonces es como muy difícil saber cuánto gana un Luisito Comunica, que Claro. tiene videos, todos sus videos tienen 10 millones de visualizaciones. ¿Cuánto gana ese chabón? Pero mucho, pero muchísimo. Pero por ejemplo, hay mucha gente que hace videos diciendo ¿cuánto gana fulanito? Y usa el Social Blade, Sí. que es como esta herramienta que es malísima, Mm. pero que la gente que no sabe que es malísima. Ujú. Entonces te dice, puede ganar entre 3.000 Y y 200.000. Claro, es ridículo. Entonces, después salen videos, yo me acuerdo que comenté en un video en donde se hablaba de Ceci Dover. Ujú. ¿Cuánto gana Ceci Sí, lo Dover? vi. Y era alguien que se había metido a Social Blade sin saber todo esto que les estaba diciendo de por países, por nicho, por tipo de video, por clics y demás. Y decía, bueno, Ceci Dover gana X, no me acuerdo cuánto le habían dicho, pero mucho. Ujú. Y me acuerdo que Ceci comentó y dijo, no tienen ni idea. Y la realidad es esa, porque todo tiene demasiadas variantes. Entonces pasa esto, mira, por ejemplo, este mes cobraste 1.000 euros, buenísimo. Yo en diciembre que hice los Latin Grammys, cobré, creo que se murió la cámara. En diciembre que hice los Latin Grammys, pegué un pum para arriba y cobré 5.000.
pero no es lo normal. Bueno. Ujú. Entonces no se puede hacer un promedio claro. Sí, bueno, pero tu media está... Mi media siempre son 1.600, Pero a veces... quizás el año que viene sean Sí, 2.100, 2.500. mi plan Claro. económico, que también es un poco eso, tener como una idea ¿Cuál es tu de, plan? esto es un negocio Sí, y yo claro. lo tengo que hacer crecer como un negocio, independientemente de que a la gente le inspire, le guste, le divierta y sea entretenimiento. Claro. Mi negocio es el entretenimiento, pero es mi negocio. Ujú, Entonces mi plan es terminar a fin de año con una media de 3.000, ujú. o sea, duplicar la media. Porque eso ya te da mucha más holgadez Ujú. y te permite estar mucho más tranquilo con el contenido que haces y poder Ujú. empezar a diversificar y hacer otras cosas también. Ya, y es interesante también que es media. O sea, porque igual tienes 3 meses malos Claro. Exacto, y puede pasar. pero estás holgada, porque Y- si mi media son 3.000 Eso y es. tengo Y- 3 y- meses de Ya. 2.500 Y o de tener la 2.000, paciencia de... Tener la paciencia de decir, vendrá el mes bueno. A ver, Exacto. yo ahora he tenido Ujú. 3 meses malos, bueno, malos, bajos, y vendrá el bueno. Un poco y saber así. capitalizar los meses buenos, que ya Mm. se sabe más o menos cuáles son. Claro, lo que tú has dicho de enero, que... De enero a marzo es complicado. Entonces, lo mejor de enero a marzo es subir más videos para poder Hacer media. compensar. Eso compensa. Ujú. En diciembre puedes estar así, tranquilamente. Lo mejor igualmente para poder agarrar plata y poder vivir los 3 meses Ujú. malos es hacer muchos videos en diciembre. Por eso es que en una época estaba súper de moda hacer estos vlogmas en donde las chicas que hacían maquillaje o lo demás iban abriendo calendario de Adviento todos los días Ajá. o cosas así. Y es porque te conviene hacer uno o más videos en diciembre Al día. al día porque te levanta muchísimo el dinero que vayas a ganar. Ujú. Y porque después te esperan 3 meses complicados. Ya después, Entonces el agosto, pues eso decir aquí. claro, Total. ya después lo bueno es que yo tengo mucho público español y mucho público latinoamericano, entonces los inviernos suelen ser momentos en donde la gente está más dentro de la casa y consume mucho más contenido, pero a mí me agarran 2 inviernos, porque me agarra el invierno latinoamericano, Claro. el de Argentina y demás, Ujú. que es ahora, y ustedes están en verano, están saliendo afuera, no ven tantos videos, pero cuando arranca el invierno europeo, que es donde la gente de Latinoamérica ya no ve tantos videos porque empieza a salir, yo ya estoy cubierta porque, ¿me Ujú. entendés? Ujú. Un poco eso, es como Oye, ir surfeando la Sí. ola. Y ya para terminar el tema, tú haces Twitch también. Sí. Hoy has Ah, hecho. sí. Hago Twitch, no lo hago, lo hago. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto ganas? O... Uf, Twitch es jodido también, ¿eh? Me acuerdo que en una época lo hacía diario, Mm. en una época hacía 5 horas diarias, más o menos. 5 horas. Sí, había una época de los streamers, no sé si se acuerdan, que Sí, se sí. hacían extensibles de 1.000 horas. Yo Sí, llegué a hacer sí. un extensible como de 16 horas, más o menos. Terrible. No se los recomiendo, no lo hagan. Eso es una súper maratón. insalubre, sí. Y hacía todos los días 5 horas, pero me di cuenta, lo que pasa con Twitch es que Twitch solamente te paga por suscripción, no te paga como YouTube, por anuncios. Ahora te paga por anuncios, pero te paga Muy poco. una miseria por los anuncios y tenés que poner 250.000 anuncios que te cortan mucho el ritmo del directo. Entonces, Twitch te paga por suscripción. Entonces, si tenés pocas suscripciones, que es un poco lo que yo fui aprendiendo con el tiempo, yo ahora tengo bastantes, igual creo que tengo unas 90 o 100 suscripciones y sigue siendo muy poco porque Twitch se lleva el 50% de lo que ganas. ¡Wow! Sí, Muchísimo. sí. Pero si tenés pocas, lo mejor es tomártelo como un complemento agradable de tus videos para conectar con la gente que le interese Claro. verte en directo. Si tenés muchas, bueno, ya se convierte en un trabajo y podés dedicarle más tiempo. Ujú. Pero si no, yo por ejemplo hago Twitch ahora cuando puedo. Hago Twitch 3 veces por semana, a veces 2. Ahora en el viaje habré hecho 2 o 3 directos, no mucho más. Durante Eurovisión sí que hice más. Pero es eso, es como irlo, tomándolo con mucha más calma. ¿De cuánto tiempo los directos? 1 hora y media, hora. 2 horas. ¿Y cuánto generas más o menos con eso? Y mira, por mes, Bueno, da igual, No, es al porque mes. son suscriptores. depende vamos. del mes, 90 suscriptores. pero por ejemplo, un buen mes, 200, ¿no? 400 euros. Ujú. Y un mal, pero 400 euros en comparación con YouTube, es Ya, que ese Es el mucho tema, ¿entendés? trabajo. Sí, Pero es verdad que fidelizas mucho a la comunidad. sí. Eso es interesante. Un buen mes, 400 euros y un mal mes, 130. Entonces es como lo tengo para cosas, no sé, para aguantar hasta que cobro YouTube. ¿Me También entiendes? hace mucho que aprovechas para grabar los vídeos de YouTube a veces en Sí. directo. Sí, igual ahora me pasa con Twitch que prefiero como sentarme a tomar mate Ah, vale. y charlar con Mate. la gente. Sí, o sea, Sí, 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 conozco. el mate. prefiero como eso, como usarlo como un canal para 1 o 2 veces por semana ponerme al corriente con la gente que es muy fiel, porque la gente de Twitch suele ser la más fiel, Claro. porque hay gente que viene de YouTube y te quiere ver en vivo y se alegra de tener un ratito a la tarde con vos y ya está. Entonces lo uso simplemente para conectar más con la gente y no tanto para reaccionar y todo, porque si reaccionas en todas las plataformas,
Locura. Ya. te matas. Y te matas. Ya. Uf, mal. Mm. Yo en una época hacía en Twitch reacciones en vivo. O sea, la gente pedía Sí, eso. y yo Ah, reaccionaba. no. No lo hago más, no. Lo tengo que volver a hacer Claro. una vez por semana, ponerle, pero es que Te me quema la quemas. cabeza, me quema la Claro, cabeza. claro. Ah, te quema la cabeza. Ah, Sí. no es problema de derechos. No, de hecho Twitch es mucho más laxo en cuanto a derechos Ujú, que YouTube, vale, pero vale. te quema la cabeza. Y después de OT, chicos, no cubran OT, no cubran No, OT ¿verdad? nunca. Hice OT desde que empezaron los castings en junio del año pasado Ah, sí. y lo terminé cuando terminó, ahora en enero. Sí. Uf, no, es que un poco pasa eso. Uno se engolosina con que viene mucha gente nueva a Twitch cuando haces algo, evento masivo, sea OT o sea cualquier otro evento, pero esa gente no se va a quedar con vos y encima se queja muchísimo. O sea, que vienen a Entonces dar la por pasás saco y... súper mal, sí, la pasás súper mal. Yo la pasé súper mal, no veía la hora de que terminara OT. O sea, Vale. a ese nivel. Qué fuerte. Sí. Va, yo reacciono en Nayara y ya está. La Sí, ganadora y lista. te juro. No, tremendo. Dale, dale. Sí, me flipa mucho lo que estás contando, de verdad, que gracias por compartir todo esto. Yo quería preguntarte que es, si puedes hacer un resumen de 3 cosas o 3 topics, o como quieras llamarlo, de qué crees que es lo mejor, lo que más te ha aportado el dedicarte a esto. Principalmente es esto de mirar 5 años para atrás y decir, la que yo era 5 años atrás jamás se hubiera imaginado por muchas cuestiones económicas, cuestiones de la cabeza que no estaba tan abierta y demás. Por ejemplo, venir a cubrir una Eurovisión en vivo o poder conocer a un artista que está muy pegado, como es el caso, no sé, de María Becerra. O sea, es algo que no me hubiera imaginado jamás. Digo, uno, hasta que no se mete como en esto o en lo que sea que estés haciendo, no te imaginas hasta dónde puedes llegar. El hecho de conseguir gente que se termina volviendo amiga, que yo le estaba contando a él más temprano, que el viaje anterior no tanto, pero este viaje me quedé en casa de seguidores que se convirtieron en amigos porque tenemos también el Discord, entonces claro, conectamos mucho desde ahí, hablamos todos los días. Es gente que es lo que me dice la gente con la que me voy encontrando. Yo no estoy, o sea, ellos no están tanto en mi cotidianeidad, pero yo sí estoy en la de ellos. Claro, Entonces, eso lo hemos ellos me ven vivido. todos los días, ¿me Eso- entendés? Para ellos soy parte de su gente. Entonces, cuando nos encontramos, hay como una confianza ahí. Yo aparte soy súper confianzuda, pero hay como una confianza ahí que es muy loca, que solamente se da en este tipo de situaciones. Entonces, poder conectar con gente que nunca hubiera conectado de otra manera, para mí eso es, pero espectacular. Y por último, en un tercer Sí. lugar, el volverte una figura de autoridad en algo que vos sabes mucho o que te gusta mucho, como es la música o lo que sea, es súper gratificante. Porque hay gente que te escribe diciéndote, yo no escucho la canción para poder escucharla en tu reacción. O sea, la escucho primero en la reacción y después voy a escuchar la canción. O sea, es súper loco como la gente tiene tan en cuenta una opinión y ahí es cuando también te das cuenta, como diría el gran tío del Hombre Araña, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que uno tiene que ser súper consciente de los mensajes explícitos e implícitos que transmiten los videos. Desde un lugar social, desde un lugar político, si se quiere también, porque todo es política, y ser muy consciente de lo que uno dice, porque no sabes a quién podés estar hiriendo también, por hacer un comentario estúpido que quizás para vos es un chiste. O sea, cuanto más creces, más responsabilidad tenés Claro. en Estás tus llegando a palabras. los niveles, además tú, Sí. Sí. que te Entonces, ve mucha gente. Vaya 3 cosas. O sea, desarrollo personal con tu marca, ¿no? De hace 5 Sí. años, un marco social o una Sí, red con de la contactos conexión. con gente que a lo mejor en tu vida podías haber hablado Totalmente. y conocido y una autoridad de manera profesional, es Sí. decir, más profesionalidad y más autoridad. Sí, tal cual. 3 cosas que Muy interesantes. a todo el mundo Lo de que Eso le vendrían bien. está bueno. Lo de que eres parte de la vida del... Sí, Es una normal. locura. Aparte que, Yo te vi por trabajo y ya me suenas. O sea, sí, y aparte que se genera la como... gente fan ahí. Mi tipo de contenido es muy, un poco también lo que hablábamos, no es muy estricto, entonces es como muy esto de, mi plan es grabar todo de una toma, entonces que la gente, como que estuviéramos juntos, tomando un café, unos mates o lo que sea, y estuviéramos viendo los dos el mismo videoclip y diciendo, ah, mira qué porquería mira, esto, o mira qué increíble, o lo que sea, pero que es una opinión no desde un lugar de altura, Autoridad sí. tal, sino... Aún sabiendo más que la persona que quizás está viendo tu video. Pero siempre como esto de manejar esto de que todo el mundo es igual y que vos no sepas lo que yo te estoy transmitiendo no quiere decir que vos seas menos, Claro. sino que no lo sabes y ahora lo sabes y listo.
Entonces, interesante, porque hacemos contenido no para músicos, sino para gente Para de a pie. personas, exactamente. Sí, divulgación al final, no Exactamente. es nada. Una de las cosas que me pasaba en las reacciones y que charlé con un amigo que también es Emma, que también es músico, es que él es mucho de, uno siente como la necesidad de mostrar que sabe cuando hace estos videos, justamente porque también hay muchos comentarios de mierda, etc. Entonces él lo enfoca sus videos, y lo hemos charlado, desde un lugar mucho más técnico. Claro. Y capaz dice, acá está haciendo un do sostenido. No ¿verdad? conecta. Y a mí me parece que eso no lo entiende nadie que no sea músico, ¿me entendés? O sea, si vos sos una persona de a pie, que escuchaste un tema de Aitana y te gustó lo que hizo, pero no sabés lo que hizo, si vos le decís, acá está haciendo una nota sostenida en no sé qué cosa, Una no mayor. entiende nada, o sea, da igual, es lo mismo que si no hubiera visto el video. Entonces, para mí es más importante decirle, mira, estos agudos se hacen de determinada manera y tienes que poner la cara así, pero cada uno enfoca el video teniendo en cuenta Sí, interesante. las necesidades que tiene de qué va a transmitir. Eso me recuerda a una anécdota muy rápida. Yo hice musicología, Sí. ¿vale? Y entonces teníamos una asignatura que era divulgación y también de crítica. Sí. Teníamos que ir a varios conciertos y hacer críticas. Y mi primera crítica fue de el cantante llega desde un do sostenido hasta un no sé cuánto y él se nota que el fiato no sé cuánto y la impostación y entonces la colocación es un poco nasal. Y entonces el profesor me dijo, pero esto tú si lo publicas en un periódico, ¿tú te crees que la gente Te va a leer. Exacto. te va a leer y te va a seguir? Me hizo mucha gracia y me hizo darme cuenta de, hostia, claro, es que por mucho que tengamos conocimientos técnicos, tenemos que transmitirlos Tal cual. al público de a pie, que no Y los tienen. y lo que tiene Internet es que te consume todo el mundo, o sea, literalmente todo el mundo, cualquier persona. Entonces, la responsabilidad del que sabe, del músico, del director de orquesta, del cantante, de lo que sea, es poder transmitir todo ese conocimiento técnico que vos tenés supermercado, sabiendo cómo se llaman las palabras y demás, y pasárselo a esa persona que no sabe, de manera tal que después esa persona se lo pueda explicar a otra Exacto. persona sin sentir que no entendió nada. Exacto. Un poco eso. Por lo menos yo lo veo desde esa manera. Qué bueno. Bueno. Quería... Sí, Dale al otro tema. IAS, Vicky, las IAS Uf, es un tema yo del tengo- podcast. A mí me pone feliz lo de las... Es un tema de debate, también Sí, he hecho jo, videos. jotela. Sí, sí. En cuanto a música, sí que me genera ciertas contradicciones, porque creo que la música es algo muy humano, y por más que una máquina evolucione 300 millones de años, siempre va a estar el factor humano que la música, para mí la forma de conexión máxima con alguien es la música. Desde lo que te transmite un cantante que hace que vos te hagas carne de una letra que quizás no escribiste vos, pero que aún así te sentís identificado, hasta cómo se ejecuta una pieza musical, capaz clásica, lo que sea, lo que te hace sentir, te lo hace sentir una persona. Sí. Entonces, todo lo que son las ideas musicales, sí siento que siempre van a tener una deficiencia. Son muy impresionantes porque agarrás la voz de Michael Jackson y lo pones a cantar un tema de Daddy Yankee y estamos todos como, oh, no se puede creer, pero sigue siendo raro. Ahora, Claro. en lo que tiene que ver con IAs que ayudan a creadores de contenido, me parece una maravilla, absoluta, espectacular. ¿Tú usas alguna? Sí, yo uso la de traducir, o sea, por ejemplo, si hago un video que está orientado a alguien de Estados Unidos, como yo inglés no sé mucho, ya lo han visto en los blogs de Eurovisión, lo que hago es traducir, lo que haces es pasar a MP3 el video que hiciste y lo pones en la IA, y la IA simplemente detecta el idioma y lo que hace es traducírtelo al En inglés. general Te lo traducen en una coloquialidad, te lo traducen en un idioma, en una Vale. forma de hablar que es como hablo normalmente, y no súper estricto como es el caso del traductor de Google, que está bastante deficiente. Y después había otra IA que estaba buena también, que era para hacer clips, pero no la usé mucho la porque, que la que usamos nosotros. porque había que pagar, Opus- la tengo que Opus pagar Clip. esta. Opus Clip, sí. Sí. Es buena esa igual. Es buena. Esta Sí. es la que usamos nosotros. Ahorra tiempo. Sí, eran 100 al año. Y te soluciona mucho, te soluciona Joder, muchas te cosas. soluciona. Y te Sobre pones todo porque subtítulos y uno todo. que recién empieza, es lo que hablábamos, no tenés un editor, no tenés un miniaturero, no tenés a alguien que agarre los momentos peak de una entrevista o de un video y diga, ah, mira, este momento es el que se va a volver viral. Lo tenés que sacar todo vos. Entonces, si tenés ayuda de la inteligencia artificial que sabe de los algoritmos, que qué sé yo, siempre le facilita la tarea a uno que ya viene bastante atareado. Sí, Total, sí, sí. total, qué Sí, al interesante. final es un editor. Este en un editor por Exacto. mucho menos y. Y que sabe exactamente qué parte puede llegar a ser la más interesante, ¿me entiendes? Qué fuerte. Sí. ¿Dónde crees que puede llegar esto? No sé.
Bueno, estábamos hablando de eso de la IA esta que te graba la cara y que después hace los videos por voz en otro idioma con tu propia voz. ¡Qué miedo! Gesticulando. Un poco de miedo me da, ¿eh? Sí. Un poco de miedo me da. Pero no sé. O sea, a mí me pasa, no sé si les pasa a ustedes, que es difícil imaginarse el futuro a 20 años. Muy, O muy sea, difícil. puf. No, eso en 5 lo tenemos, ¿eh? Es difícil. Eso y Olvídate. en 3, Por ¿eh? eso te digo, ¿cómo te imaginas el futuro a 20 años si Sí. las cosas avanzan tan rápido Sí, que sí. quizás en unos meses, Exacto. ¿me entendés? O sea, es como muy difícil de imaginárselo. Yo creo que va a ser muy loco. O sea, no sé, siento que quizás en los 90 vos te podías imaginar cómo iban a ser los 2000 largos, los 2010 y algo. Y aún así has sorprendido. Pero creo que de los últimos 5, 6, 7 años para acá, las cosas han avanzado tan rápido que hoy en día es inimaginable el futuro. Yo creo que va a ser, o sea, bien usado siempre funciona bien para mí. Y le da, lo más importante, y que un poco lo que Internet hace, es generar igualdad en cuanto a las oportunidades Claro. de trabajo, de lo que sea. Alguien con un teléfono hace un buen contenido, hace, no sé, un buen podcast, un buen video, lo que sea, y tiene las mismas posibilidades que alguien que tiene una cámara impresionante Sí. de volverse viral y de poder tener un lugar de Total. trabajo bueno. Entonces, para mí lo que hacen las IAs es ir como acortando esas brechas de igualdad que no existían antes Ujú. por cuestiones de dinero, que le permiten a alguien que tiene pocos recursos, pero mucho ingenio, hacer algo súper interesante que le permita crecer socialmente, económicamente y demás. Entonces, para mí siempre es bueno cuando es así. Ujú. Qué visión más interesante. No, sí, 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 total. Nunca había hablado con alguien con esa visión, o sea que... Yo no me imagino el mundo en 5 años como para 20. No, olvídate. No, sé. ya. Olvídate. Lo bueno Seguro que es salen es cosas. eso, es ir acortando la brecha de desigualdad. Para Sí, mí, lo decimos muchas veces en el podcast, lo de que con una cámara hoy en día. ¿no? exacto. Sí, con un móvil, con tu Puedes móvil hacer puedes... directo, puedes grabar un video, Jo, puedes haces hacer un montón de cosas. Es que al final el que no lo hace es porque no quiere o porque tiene otras cosas en la cabeza, otras limitaciones. limitaciones Sí. más emocionales Sí. o más de otro tipo. Sí. Pero hoy en día con tu Ujú. móvil y Todo. con un micro como el que tienes tú que cuesta 15 euros o 20, Sí, o sin con un micro. micrófono o con el micrófono del teléfono y un buen Sí. editor de estas Sí. aplicaciones de Ah, edición. también, sí, porque hay, Que te limpian todo. sí, sí. Listo. O sea, Qué creo bueno. que eso es lo importante, como que todo el mundo al final, porque es una mentira que todo el mundo tiene las mismas oportunidades, yo creo que todos empezamos desde escalones diferentes en la vida, Sí. Que todo el mundo al final tenga por lo menos la misma salida. Sí. Y de ahí cada uno haga lo que quiera. Vos querés Exacto. hacer menos, querés hacer más, da igual. Ujú. Pero que todos tengamos el mismo lugar de salida. Sí. Al final nosotros somos conscientes también de que estamos compitiendo, ¿no? Pero estamos en el mismo... la misma lucha que podcast que sabemos a ciencia cierta que ponen 1.000 euros cada persona. Sí, no, En nosotros podcast. somos muy afortunados, pero hay gente que empieza más Por eso, arriba por aún, supuesto. ¿sabes? Que es supuesto. exactamente lo que dices, que no partimos todos de la misma base. No. Y eso hay gente que son 4 y cada uno pone 1.000 euros. Sí, Es 4.000 euros para editores, no sé qué. Exacto, y al y final un del día filmmaker. editan ustedes y, o sea, pero al final yo creo que ese tipo de trabajos es más gratificante todavía. O sea, estaría buenísimo tener un editor Pero bueno, hay que ir haciendo equipo. y gente que haga cosas y empezar a juntarte, es fundamental. Pero creo que al final del día tiene un sabor especial el decir, che, esto salió de cero. Lo hice todo yo. Sí, salió de sí. cero de algo que hice yo y qué bueno que dentro de 2 años le pueda dar trabajo a otra persona. Sí. O sea, espectacular. Pero en principio salió de la nada misma. Entonces yo le puedo transmitir a alguien que quizás está bajoneado y cree que no puede hacer algo, que desde cero se puede hacer algo. Sí. Ujú. Bueno, Dilo a cámara, dilo a Y la tanto. cámara. Tu Ahí está la cámara. cámara. Músico. Es que nosotros tenemos mucha audiencia de músicos y Claro. así, entonces... Desde cero se puede empezar a hacer lo que quieran, chicos. Siempre fui como muy de esa idea. Y si otra Total. persona lo puede hacer, y es algo que me repetía mucho mi mamá y también mi madrina, si otra persona lo pudo hacer, ¿por qué vos no? Sí. Entonces, sí es cierto que a veces uno empieza mucho más atrás en la vida. Digo, a mí me pasó, mis recursos económicos siempre fueron muy escasos y de hecho empecé, esto es chistoso, no lo había contado en otro lado. Yo empecé a hacer videos con una laptop viejísima que me había prestado una alumna para poder dar clases online. De hecho, si encuentran algún clip de los primeros directos en Twitch, estoy así. Pero con una cámara que me había prestado otra alumna y usando de monitor para poder verme en los videos, porque no tenía monitor, no es como la cámara esta que tengo ahora, que es una maravilla, una reunión de Google Meet. Entonces ponía la reunión de Google, es muy chistoso. Sí. Y en el living de mi casa
Sí. Nosotros vivíamos en una casa que tenía 2 ambientes, nada más la habitación, y todo lo demás era tipo cocina, comedor, living, el lugar para grabar y todo. Y me acuerdo que los primeros directos y los primeros videos, mi novio tenía que apagar la heladera y quedarse en silencio todo lo que durara la grabación del video para que no entrara ningún otro sonido. Y lo hicimos por un año más o menos así. O sea, cada vez que hacía directo, Qué él fuerte. apagaba la heladera y se quedaba La nevera es sentado. en la nevera. La nevera. Sí. Y se quedaba sentado mirando el fútbol en silencio para que yo pudiera hacer los videos. fuerte. O sea, se puede empezar desde... Y me acuerdo que no teníamos ni focos ni nada y no teníamos buena iluminación. Entonces vimos un tutorial en YouTube de cómo se hacían con cajas de supermercado, Ujú. dos lámparas, Ujú. e forramos las cajas de supermercado con papel de aluminio, papel manteca y tenía 2 cajas de supermercado. Así empecé. O sea, Qué bien que compartas Ay, esto cañera. con nosotros. Qué Sí. bien que lo compartas. sí, sí, sí. Sí, yo creo que todos hemos empezado así. Es que muy- nosotros estamos, sí. bueno, como tú, rodeados de músicos que tienen muchas Sí. excusas y víctimas de... Ay, Sí. empieza. Yo me estoy viendo reflejado porque cuando empecé a grabar y hice una formación justo en la pandemia, cogí una caja porque quería un teleprompter porque estaba igual de no ser una caja, una tablet y poniéndola Ay, con no. un lápiz. ¿Tú me llegas a ver? Es que todos empezamos así. Y eso que decís es interesante porque creo que todos estamos ahí cerca de los 30 o más 30. Sí. Entonces estamos todos en esta generación que quedó como medio atrapada en el medio entre esperar que te llamen para un trabajo Sí. o empezar a hacer las cosas por tus propios Sí. medios. Entonces estamos ahí y hay un montón de gente de nuestra generación que todavía está esperando que la llamen para un trabajo porque cree que esa es la única forma de conseguir trabajo, y la gente que se tira a la pileta y dice que no están ni mal ni bien ninguna de las dos cosas. Ujú. Digo, son 2 formas de pensar completamente distintas y las dos tienen ventajas y las dos tienen desventajas. Ujú. Pero sí que siento que somos como la última generación que quedó atrapada un poco en esa dinámica. Después las generaciones que nos vienen atrás de nuestro ya son mucho más lanzados y saben que con el teléfono pueden hacer cualquier Sí, cosa. eso es Sí. verdad. Es verdad, correcto. Oye, para ir terminando, te preguntamos, ¿nos cuentas un poco sobre Eurovisión? ¿Cómo ha sido? ¡Oh! Porque, espera, vamos a poner en contexto. Vicky acaba de llegar de Eurovisión y cerramos con esto, sí. Sí, sí. Y ha sido pase de prensa, ¿no? Sí. La única latinoamericana. La única latinoamericana con Bueno. prensa internacional, sí. ¿Qué tal ha Toma. sido Uf, divertidísimo. estar allí? Yo me y divertí presente? muchísimo. Sí. Me estresé cuando llegué a Suecia porque no entendía nada del idioma. Perdí la mochila, esa mochila. Ah, La perdí en un tren. A los 2 días la pude recuperar. Impresionante la cosa. La gente no se roba nada en Suecia. Maravilloso, fantástico. En Argentina dejas esa mochila y sabes que Ya, es no la que volvés vienes a ver también, nunca más en la vida. Ujú. No, la experiencia fue espectacular. Ujú. Divertidísimo. Conocí gente de muchos países distintos. Claro. Al principio de la Contactos. semana no hablaba inglés y terminé comunicándome en inglés con todo el mundo al final de la semana. O sea, pude conocer otros creadores de contenido, intercambiar. No, la verdad que fue una experiencia pero maravillosa. La voy a repetir el año que viene. Qué bueno. Vamos a tener que empezar a hablar desde ahora porque es en Suiza, pero sí que la voy a repetir. Ujú. ¿Y tú seguro. pediste pase de prensa? Y Pedí te pase de prensa, mandé mi canal de YouTube, o sea, mandé una captura Sí. de mi canal de YouTube, te piden el pasaporte también, Ujú. y me lo dieron, Pues ya está. Sí. Muy bien. Es que Aitor nos dijo bueno, que podíamos haber ido con el podcast, por supuesto. pero ya estábamos tarde. Había radios Fuimos, que fueron fuimos tarde. también, tipo, sí. El próximo año. el año que viene nos vemos allí. Por ¿eh? favor, Por favor. claro. Sí, sí, Y tú sí. haciendo entrevistas también. Sí. Sí, sí. Nos entrevistas a nosotros. ¿Los entrevistas a ustedes? El No, tal podcast cual. Emprender a Tempo, que ha conseguido que 20.000 músicos emprendan. Es que sí, tal cual, definitivamente. Así va a ser. Gracias a Vicky. Así va a ser, chicos, totalmente. Pero sí, es una experiencia que hay que vivir. Como creador de contenido hay que vivirla. ¿Y tuviste la oportunidad de conocer a los artistas? Pude conocer a Nebulosa, que en realidad era mi fin máximo, era conocer a Nebulosa, porque mi apoyo en general era la candidatura de España. Ujú. Si bien ya sabía que quizás España no iba a ganar, siempre como que la apoyé. Entonces pude entrevistar a Nebulosa, amorosos, los adoré, súper amigables, Ujú. amables, muy dispuestos a responder todo. Me contaron esta anécdota en la cual en la final del año pasado tocaron en un lugar, en un bar, y no los fue a ver absolutamente nadie. Ostras, qué duro. Y esta vez iban a tocar en una final que los iban a ver 12.000 personas. Entonces esto de, ¿cómo te ves en un año? ¿Qué sé yo cómo me veo en un año? ¿Me entendés? Puede pasar cualquier cosa. Y después entrevisté a Megara también. Y después Ujú. me dio un poco de miedo, que este año es algo que voy a trabajar, entrevistar a los otros artistas porque eran en inglés. Y mi inglés era malísimo. Entonces dije, no sé si me quiero meter en esto. A partir de ahora, cuando llegue a mi casa, Inglés. voy a hacer un curso de inglés para el año que viene estar y poder entrevistar absolutamente a todo el mundo. Así que sí. Qué bueno, buenísimo. Fue buenísimo.
Bueno, ha sido una muy interesante, ¿no? ¿Nos queda algo en el tintero? ¿Quieres comentar alguna cosa más? O... No sé. Nada, hagan sus canales de YouTube, gente, si quieren. Y luego, porque una cosa que tenemos se que pedir. puede. Has hecho un montón de veces pedir que se suscriban. Call to action. Nosotros pedimos siempre al invitado que diga que por favor se suscriba al canal. Por favor, chicos, suscríbanse al canal, toquen la campanita, porque por lo general no tocan la campanita y no se enteran de que se suben estos videos. Me Y son encanta. espectaculares. Así que suscribirse y campanita, por favor. Tiene técnica, autoridad, es Todo, impresionante. todo. Tenemos que coger muchas... Mira, mira. Me he dejado la libreta de notas. Vas a ver el podcast 4 veces. Ostras, ya te ¡Ah, qué digo. bueno! Qué bien, jolín. Pues, Bueno, genial. a su disposición para cuando quieran, chicos. Vicky, bien. muchísimas gracias por venir y por aportarnos tanto y por aportar tanto a nuestro contenido, por aportar tanto a nuestros seguidores. Eso es. De verdad que Ha sido muy interesante. A ustedes por muy la invitación. interesante y muchas gracias. Muchísimas Y gracias. Nos vemos en el próximo. Sí. Chao. Un abrazo. Chao. A comer.